Dicho lo cual, podemos hablar ahora con Bárbara Sargorowski sobre el tema de los jubilados. ¿Cómo le va, Bárbara? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Bien, yo por un lado, después le vamos a dar continuidad a la nota con usted. ¿Para qué ha servido el blanqueo? El blanqueo ha servido, pero esto va por mi cuenta. Ha servido, por ejemplo, para que el hermano de Macri trajese 600 millones de pesos y Caputo otro tanto. Son cientos de millones de dólares los que han traído. En realidad no los trajeron, los dejan afuera, pero dicen los tenemos. Y para esto sirvió el blanqueo. Sí, ¿qué decías? Que esto no es tampoco lo que aprobó el Congreso, ¿no? Con el paquete de reparación. No, esto fue un decreto. Esto fue un decreto, el decreto 1206, que nunca fue objetado, en realidad nunca fue definido por la justicia si era legal o ilegal. ¿No te acordás lo que pasó con Felipe Solá cuando quiso ser querellante en esta causa? Quiso plantear un amparo y lo desecharon, pero quedó otro. Ese otro que quedó vivo, 144 días después de que termine el blanqueo, la justicia dijo, no, cautelar no, porque en realidad sería definir sobre el fondo de la cuestión. ¿Qué fondo de la cuestión si había terminado todo? Recordemos que trataron de llevar a cabo la ley, encontraron contras, y una de las contras era que no podían ser los familiares de los integrantes del gobierno quienes recibieran ese beneficio. El gobierno dijo, sí, sacamos esa cláusula, quédense tranquilos. O sea, es que es increíble lo que estoy contando a los oídos de una persona normal que no esté tomada. Y que Felipe Solá dijo, además, en esa causa, que Macri llamó a Massa para decirle, por favor, incluyan el tema del blanqueo familiares. Y Massa le dijo que no. Dijeron, bueno, listo, está bien, lo dejamos. Se terminó. Así. Y después sacaron un decreto. Vos, claro, querías saber por qué camino iban a blanquear los familiares. Si era por decreto o por ley. Pero cuando lo hicieron el decreto quisieron meter otra cosa más, que era que los periodistas no podían informar. Exactamente. Eso estaba en el texto de la ley. Eso estaba en el texto de la ley y lo sacaron en la discusión parlamentaria. En la discusión parlamentaria. De ahí vino que al haber una filtración le llegó este dato tan importante a Horacio Berbisky. Ahora están enloquecidos, pero enloquecidos. Se están poniendo la FIP en un control francés, Deloitte. Sí, te podría decir que relativo eso, ¿eh? Bueno, usted disculpe todo esto, Bárbara, ¿cómo le va? No. ¿Cómo me va a contrario? ¿Por qué hace también al tema? ¿En qué estamos? ¿En qué lugar estamos con la famosa reparación histórica ahora? Bueno, la reparación histórica, bueno, tal como están diciendo, comentando ustedes, los retroactivos no los están pagando algunos saberes de la gente que no tuvo juicios, están liquidando bastante poco sentencias judiciales y mal liquidadas, así que, bueno. Ellos hablan en una publicidad que pesqué el otro día de 2 millones de beneficiados. No, había menos de 1 millón o 1 millón, pero ya lo habíamos comentado, es 1 millón de gente que le llegó la reparación, pero no con montos, en muchos casos, considerables, ¿no? Hay montos muy ínfimos, digamos, y ellos los computan como un beneficiario al que se le ajustó el haber. Y todo era para terminar con los litigios. ¿Qué pasó con eso? Los litigios se duplicaron, los litigios se agravó todo muchísimo más. La ley de reparación histórica salió a cubrir una emergencia de litigiosidad y lo único que hizo fue duplicar los inicios, generar más colapso. Supongamos que lo quisieron hacer bien. Supongamos que lo quisieron hacer bien. ¿Qué es lo que fracasó? Yo creo que el tema de judicializar, por ejemplo, la gente que no tenía juicio, con esto de digitalizar los expedientes y llevarlos a la justicia, a una justicia que tiene 500.000 causas, que está colapsada, ya sabemos todos, desde hace muchos años, eso complicó. Yo no sé de qué manera lo pueden haber hecho, pero sí evitando que cada trámite extrajudicial vaya a la justicia obligadamente. Esa es una de las causas, pero, bueno, qué sé yo, los índices son distintos, se genera mucha controversia, no sé por qué no se respetó el índice que está vigente en la Corte y se actualizaba con ese mismo índice, ahí no se hubieran iniciado más juicios, porque la gente no hubiera averiguado y no hubiera cotejado la diferencia entre un índice y otro y no hubiera ido a la justicia, qué sé yo, hay muchas cosas que se podían haber hecho bien, ¿no? Y evitar todo esto. Es una verdadera locura. Y en este contexto, como pregunta general, a la persona jubilada, ¿cuáles son los consejos para los distintos casos que hay que se puedan ofrecer? Los jubilados nuevos ya salen jubilados con el índice de la reparación, porque cuando salió la ley de reparación, bueno, después salió un decreto, el 807, donde ya los índices de la gente que sale jubilada ya está jubilada corregida, con lo cual ya la gente que se jubiló a partir de agosto del 2016 no puede entrar en la reparación porque ya está implícita la reparación en su haber. Esa gente lo único que puede hacer hoy es iniciar un juicio
para cobrar la diferencia entre la reparación y lo que está vigente hoy en la justicia, que es el índice ISBIC, que es un índice superior. Pero bueno, también con las apelaciones que está presentando ANSES, para que la gente que está en juicio también cobre con el índice de la reparación histórica, la posibilidad de iniciar juicio y de cobrar los juicios también está corriendo mucho riesgo. Claro, ¿con qué angustias llegan los jubilados a hacer una consulta, por ejemplo? ¿Qué es lo más frecuente? Y ahora la gente está llena de incertidumbre. Hay gente que tiene un juicio hace 5 o 6 años, no sabe si va a cobrar lo que debería cobrar, porque en muchos casos, pensemos que hay gente que tiene juicio que si uno lo calcula con el índice de la reparación no tiene diferencia, o tiene una diferencia muy menor. Y si uno lo calcula con el índice que hoy está vigente en la justicia, que es un índice establecido por la Corte, le da una gran diferencia en el haber. Todo este grupo de gente está con una angustia y una incertidumbre tremenda porque ANSES está presentando apelaciones permanentemente para que la Corte cambie el índice y aplique reparación histórica. No solo con la merma y la confiscatoriedad que implica el cambio de índice, también con los tiempos. Es gente grande que está haciendo un juicio hace muchos años y ya con la sentencia de la Cámara, de las 3 salas, ya quedaba firme eso y pasaba a la ANSES a que lo liquiden. Con estas apelaciones se está prolongando no sabemos cuántos años hasta que la Corte defina si va a sostener el índice que está hoy vigente o lo va a cambiar para el índice de reparación histórica. Con lo cual estaríamos hablando de la más grande estafa del mundo. Y una especie de ¿cómo decirlo? A ver, una especie de presión a la gente para que se acoja a la reparación. Porque acá viene la gente... Es una presión. Usted dice no se va a llegar a eso, a que la Corte les dé la razón. Sí, lo que pasa es que la gente, más allá de que después en definitiva la Corte, ojalá, ¿no?, tenga sentido común y humanidad y siga con el índice que ya está establecido. Pero más allá de eso, es gente que viene litigándose mucho y tiene quizás que esperar 3 años más su expediente en la Corte. Y la gente no puede esperar eso, porque son maniobras dilatorias. Entonces en el camino queda mucha gente, muchos me dicen, no, prefiero cobrar un cuarto, pero cobrar ahora o antes, porque tampoco es ahora. Bueno, nada, y es una maniobra de presión y de extorsión para que todos acepten la reparación. ¿Cuál es el chasco más frecuente que se lleva la gente? Bueno, mucha gente se confunde, acepta la reparación no sabiendo bien qué es, si es algo distinto al juicio, piensan que los juicios no se cobran nunca, nada, y son trampas, ¿no? Porque se renuncian, qué sé yo, a veces hasta 500.000 pesos, 1.000.000 de pesos, porque son retroactivos muy importantes la gente que tiene juicios. Doctora Sargorowski, le agradezco muchísimo. Bueno, al contrario, buen día. La doctora Bárbara Sargorowski de www.jubilamosya.com.ar, el Facebook Jubilamos Ya, el teléfono 49 64 95 05. Este tema es el que está atado a la historia de el blanqueo de capitales. Nosotros tenemos un clip preparado por Juan Derbensis, como todo lo creativo, con la guía de Paula Orman, nuestra jefa de producción. El hermano de Macri blanqueó más de 600 millones de pesos. Y lo tenían oculto. Con razón pretendían meter en la ley que los periodistas no pudieran informar de esto. Es decir, nunca se hubiera sabido. Te hacen esta matufia, roban de esta manera, consolidan el robo hecho en otra época, porque estamos hablando de 600 millones de pesos, de haber muchos más, en este caso tomaron una parte, 600 millones de pesos que tiene el hermano de Macri. Imagínate lo que debe tener Macri, que es más importante que Gianfranco, en el organigrama de la familia. 600 millones de pesos que salieron, no pagaron intereses nunca, no pagaron lo que corresponde, salvo que aparezcan y muestren, miren los papeles de cada plata que salió, o de esto que ganamos, nosotros hemos pagado, porque si vos tenés 600 millones de pesos, vos tenés que tener pagado en la AFIP un equivalente. Por supuesto que nada de esto existe. 600 millones de pesos, el hermano nada más. Imagínate que todavía no trascendió lo que Franco, lo que los otros hermanos, se trascendió lo del amigo de Caputo, filtraron 4 o 5 nombres de los pesados. Mindlin, ¿así se llama? Sí, claro. O Mindlin. Mindlin. Marcelo Mindlin es el dueño de Pampa Energía, que además ahora es de Edenor, Transener y bueno, supuesto comprador ¿Qué fue lo que le compró? Yexa. De Yexa. La que Macri le había dado el primo y ahora el primo también para decir, no, yo no tengo nada que ver con esto, se la venda a Mindlin. Mindlin que está metido en la misma banda
de estos tipos trayendo, creo que 200 millones de dólares, pero de lo que se conoce, se trajeron, insisto, no trajeron nada. Los dejaron afuera, pero avisaron, si yo por allá tengo tal dinero. Esto lo hicieron con el cuento de la excusa noble de la reparación histórica. ¿Vos te acordás a Macri paseándose entre los jubilados? Vos sabés que tuve la mala suerte de verlo ese día y me quedó la imagen, porque yo sabía que estaba mintiendo, porque no me cuesta nada darme cuenta que está mintiendo, porque todo lo que dice es mentira. Entonces es fácil para el que tiene un cierto nivel de información. Uno sabe que está mintiendo porque conoce lo que verdaderamente se puede hacer. Cuando él te dice vamos a triplicar lo de los trenes, y el antecedente eran los 10 kilómetros de subte, que a los gritos decía que iba a ser, no hay ninguna razón para que vos le puedas creer al personaje. Y tuve mala suerte y lo vi.